La Cámara del Libro de Asunción, CLAP, organizadora de esta Feria Internacional del Libro de Asunción, les doy la bienvenida a esta feria que estará abierta hasta el próximo domingo 8 de junio hasta las 20 horas. Después de esta actividad, me gustaría que pasen en el stand de Servilibro, donde Servilibro, que publicó el libro que ahora vamos a presentar, La Mansión del Terror de estos jóvenes, va a obsequiar para la biblioteca del colegio de ustedes los libros, entonces para que ustedes después la lean. Después de la actividad de hoy pueden venir de 9 de la mañana a 9 de la noche, se abre la feria, o ahí con la familia, con amigos o en el colegio otra vez, vamos a estar esperando. Así es que muchas gracias a los autores y autoras por confiar a Servilibro esta edición. Vamos. Muy buenos días, en especial a los niños y niñas, familiares, docentes y amantes de las buenas historias. Sean todos bienvenidos a este mágico encuentro con la imaginación, la palabra escrita y el arte de narrar. Nos reunimos hoy en este emblemático auditorio, homenaje a la Guaraní, para celebrar un verdadero logro, el nacimiento de una historia original, escrita con pasión por 5 jóvenes talentos. Desde el Club de Pequeños Grandes Escritores, un espacio donde la creatividad florece y la escritura se convierte en aventura. Hoy les traemos una obra que promete hacerlos reír, temblar, emocionarse y, sobre todo, imaginar. El título que nos convoca es La Mansión del Terror, pero no se dejen engañar por el nombre. Aquí encontrarán mucho más que miedo. Hay misterio, amistad, valentía y hasta ternura escondida en cada rincón de esta historia. Los escritores responsables de este asombroso viaje son los estudiantes de 7º grado, Veracruz Ferreira, Mauricio González, Diego Torres y Agustina Trinidad. Y han colaborado también en ideas Marcelo Duarte y Julieta Cabral. La ilustración a cargo de María Belén Zaputovich. Jóvenes que, con lápiz en mano y corazón, nos invitan a cruzar las puertas de lo desconocido. Agradecimientos especiales. Queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos a la directora, la señora Vidalia Sánchez, que a través de la editorial Servilibro hace posible la publicación, que nos dirá algunas palabras. Igualmente, los escritores agradecen al Colegio Salesiano Monseñor Lasaña por brindar no solo espacio físico, sino también el aliento constante para soñar y crear. Fue en el patio de esta querida institución donde las ideas comenzaron a brotar, donde las risas y los relatos se entrelazaron, donde todo tomó forma. El libro que dio origen a esta obra, La Mansión del Terror. Gracias por ser testigos y cómplices de la imaginación de nuestros pequeños grandes escritores. También, la profesora Susana Aguilera dirá algunas palabras alusivas en nombre del director Ricardo Escobedo. Muy buenos días a todos. Hoy nos reunimos para celebrar un logro que es la publicación de este libro. Es el reflejo del trabajo en conjunto, la imaginación y el compromiso de nuestros estudiantes,
quienes han transformado ideas en palabras y palabras en historias. Como docentes, nuestra misión va más allá de enseñar contenidos. Buscamos inspirar, motivar y acompañar a nuestros alumnos en su proceso de descubrimiento. Este libro es testimonio de ese proceso. Cada página escrita, cada ilustración plasmada, es una muestra de esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes. Quiero agradecer profundamente en nombre del director, licenciado Ricardo Escobeiro, a los padres por su apoyo constante, a los alumnos del 7º grado que están hoy presentes y especialmente a nuestros estudiantes, quienes con su creatividad y empeño nos han demostrado una vez más que la educación es una aventura compartida. Felicitaciones a todos los que han hecho posible este proyecto. Sigamos trabajando juntos para que cada niño y niña descubra el maravilloso universo que se esconde entre las páginas de un libro. Muchas gracias. Ahora, aplaudamos el talento de los niños y niñas y entreguemos al suspenso que se apague la realidad y que se encienda la ficción. Los escritores presentan su libro: Veracruz, Luana, Mauricio, Diego y Agostina. Todo comenzó un tranquilo día de Halloween. Una niña llamada Isabela salió a pedir dulce o truco, y cuando iba caminando tranquilamente, unos gitanías agarraron su bolsa de dulces y se la aventaron hacia una casa que era una mansión embrujada. Isabela estaba triste y además tenía mucho miedo de entrar sola a esa mansión, así que unos chicos decidieron ayudarla. Entre todos entraron a la mansión y encontraron un cuarto todo oscuro, donde no había nada más que 2 linternas y solo se oía el susurro del viento entrando por las ventanas. Una del grupo se llamaba Pilar. Ella tenía mucho miedo, al igual que Isabela. De repente se oyó a alguien que lloraba y lloraba, como si se hubiera lastimado, y todos empezaron a tener miedo. A Pilar le brotó una lágrima del susto. Max también, asustado como Pilar, se sumó al grupo y se dirigieron a un patio donde había un Baracayahú de apariencia extraña, quien se expresó de esta manera: bienvenidos a la mansión embrujada, y luego desapareció. Pilar, Isabel y Max se asustaron mucho. Alex también se había asustado porque había visto que una mitad ahí entró al cuarto. Y cuando fueron a ver dónde se había metido la niña, descubrieron que ya había desaparecido de la nada. Dentro del cuarto todo flotaba, todos se asustaron y corrieron fuera de él. Coral, la más joven del grupo, no estaba asustada, desconfiaba mucho de que fuese una broma de esos mitaí a Cajatá, pero tampoco descartaba la idea de que estuviera embrujada. Cuentan que hace 100 años el lugar era un cementerio que daba escalofríos. Además, mientras más avanzaban en la mansión, más oscuro se volvía el pasillo. Después entraron a una habitación y encontraron libros muy antiguos esparcidos en el lugar. Y al salir de allí vieron a una mujer con el cabello suelto que le cubría la cara. Su cabello era un negro muy oscuro. Entonces Pilar dijo: esa mujer es la Llorona. Y la mujer empezó a correr hacia ellos. Isabel gritó: ¡corran! Desesperados, todos corrieron muy rápido, pero se detuvieron porque estaban perdidos. Detrás de ellos estaba la Llorona esperando. De repente se apagaron las luces y cuando se volvieron a encender, Pilar había desaparecido. Todos gritaron del susto, pero seguían escuchando la voz que lloraba y lloraba, aunque se alejaba cada vez más. Decidieron pues seguir la voz para encontrar a Pilar. ¡Qué espectáculo tan vibrante acabamos de presenciar! Hemos recorrido corredores oscuros, enfrentado sombras, reído en medio del misterio y, lo más importante,
decimos, gracias por abrirnos las puertas de su imaginación. Ustedes son el futuro de la literatura joven del Paraguay. En nombre de los compañeros y compañeras del colegio, les quiero dedicar este canto, Creo en mí, para seguir haciendo el camino al andar, y empieza así. Y así concluye esta maravillosa presentación de La Mansión del Terror, una historia creada con pasión, imaginación, valentía y mucho más por jóvenes autores del Club de Pequeños Grandes Escritores, Veracruz Ferreira, Luana Flecha, Mauricio González, Diego Torres
y Agostina Trinidad. Y ahora, Veracruz nos dirá algunas palabras. Agradecimientos especiales en nombre de mis compañeros. A nuestros padres por apoyar y acompañarnos en la tarea de la lectura. Al Colegio Monseñor Lasaña, a su director Ricardo Escobedo y a las profesoras guías Liliana Mesa, Aida Rodríguez, Esther de la Cruz, cómplices en la aventura de la escritura. A nuestras tías Vidalia Sánchez por publicar el libro La Mansión del Terror, Delicia Villagra Batut por sus recomendaciones en la revisión, Mirta Roa por hacer el diseño, a nuestra compañera María Belén Zaputovich, responsable de la ilustración, a nuestros compañeros Marcelo Duarte y Julieta Cabral por colaborar en ideas, a la compañera de sexto grado Guadalupe Alborno por su conducción y canto, a nuestros tíos escritores presentes Feliciano Acosta, Lino Trinidad Sanabria, David Galeano, Lenny Pane, Alejandro Hernández. Los invitamos a acercarse, conocer a estos grandes escritores y llevar su ejemplar autografiado de La Mansión del Terror en el stand de Servilibro ubicado en el área de editoriales. Gracias por acompañarnos y disfruten del resto de la feria. Hasta el próximo lanzamiento y que vivan los pequeños grandes escritores. ¡Viva!